Buenos días, amigos y amigas, señoras y señores, gracias por estar aquí. Vamos a presentar hoy un tema que es muy profundo, es el origen del bien y del mal, una explicación revolucionaria. Lo cierto es que si uno se mete en Internet y mira lo que es el mal y el bien, y en particular sobre el origen del mal, hay una confusión tremenda. Lees páginas y páginas de cosas, pero no te dan una respuesta clara. Entonces, encontrar una respuesta es realmente un reto tremendamente profundo. La respuesta que vamos a aportar hoy proviene de las enseñanzas de una persona que se llama Sun Myung Moon y que tuvo unas revelaciones que le permitieron llegar a las conclusiones que hoy vamos a ver. Vamos a entrar sin más en este tema porque pretendo que la charla sea breve en lo posible, para darnos el mayor tiempo posible para el coloquio posterior. Aquí tenemos una serie de puntos de los cuales voy a ir hablando brevemente. El concepto del bien y del mal. Hasta ahora lo cierto es que no hay respuestas. Si preguntáis, no hay respuestas sobre el origen del bien y del mal. La única respuesta concreta es la de Hobbes, que dice que el mal es inherente al ser humano. Hobbes fue un filósofo, 1588-1679, que dijo esto: el mal es inherente al ser humano. Después vino Rousseau y dijo que no era así, que el mal no era inherente al ser humano, pero que la sociedad hacía que se portase mal. Y entonces al final veníamos a lo mismo, que se originaba el mal, pero que parece ser que no tenía un origen claro de dónde provenía. Vamos a intentar avanzar en ello, y el único que realmente dijo algo sobre el bien y el mal, el origen del mal, fue el marxismo. El marxismo es una filosofía muy integral que aporta una visión del ser humano completa. Y una de las cosas que aborda el marxismo es el origen del mal. Y te dice que el mal, el origen, está en la propiedad privada de los medios de producción. Lo cual, en cierto modo, era lo mismo que decía Rousseau. Rousseau también decía eso, aunque más lo desarrolló más tarde. Entonces, echa la culpa a la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando se ha implantado en la realidad práctica, y ha pasado de ser una teoría a una realidad práctica, pues evidentemente no ha dado soluciones y no ha desaparecido el mal. Entonces, no hay respuestas aún hoy por hoy, pero hoy vamos a dar una respuesta que es bastante revolucionaria. En la naturaleza no hay mal. ¿Por qué? Porque hay que entender que los animales, por ejemplo, se comportan de acuerdo a sus instintos. Y entonces lo que hacen es seguir las reglas, y cuando se siguen las reglas automáticamente no se puede decir que haya bien ni mal, sino simplemente se vive. Por muy doloroso que pueda parecer, cuando un lobo se come a un corderito, forma parte de la vida. También, como el lobo no es vegetariano, pues si no come al corderito pasa un hambre terrible, con lo cual forma parte de la vida. Es decir, son cosas normales que ocurren y que no son ni bien ni mal. Nosotros, si nos caemos desde un 7º piso, pues lo vamos a pasar muy mal. ¿Qué vamos a hacer? Pero la regla de la gravitación universal no se quita de en medio porque uno diga, no, es que esto hay que quitarlo de en medio porque me voy a caer ahora. Bueno, pues ya lo sabes, no te pongas en posición de caer y no tendrás ese problema. En suma, vendríamos a decir que el bien sería el cumplir las reglas de armonía del universo. Y todos los seres del universo, excepto los seres conscientes de nosotros mismos, como somos, por ejemplo, los seres humanos, aplican las reglas del universo y se crea un mundo de armonía. De hecho, cuando miramos al mundo natural, vemos el equilibrio ecológico y decimos, qué bonito es. Pero detrás del equilibrio ecológico existen esas luchas, los herbívoros se comen la hierba, los carnívoros se comen a los herbívoros, en fin, hay un equilibrio natural, y nadie lo toma pues como algo malo, sino que algo que al final da el equilibrio. Si, por ejemplo, sueltas, como ha ocurrido, conejos en Australia, en algunas zonas, pues esos conejos se comieron tanto la hierba que luego a continuación pues se murieron porque no tenían dónde comer. Entonces se produce
un equilibrio siempre, y entonces ahí no hay bien ni mal, sino solamente el cumplimiento de las reglas. Sin embargo, en el caso del ser humano hay una diferencia, porque tenemos una tendencia a no cumplir las reglas, y por ello en la sociedad humana se ponen reglas para avanzar hacia la armonía. Por ejemplo, el Código Romano era algo que permitía que las relaciones humanas entre personas, bueno, pues fueran regidas por unas normas de conducta. Y así tú sabías que el árbol de tu casa pues no podía meterse en la casa del vecino porque le tapaba la luz, lo que fuera. Entonces se ponían de acuerdo una serie de normas, y esas normas te permitían pues que hubiese armonía si se respetaban y que se viviese de alguna forma bien. El Código Penal es lo mismo, es otro nivel de ley, es lo que se llama derecho público. Entonces lo que busca el derecho público en este caso es decir, mire, este comportamiento es un comportamiento inasumible, es una falta o un delito, si usted lo hace se le va a sancionar. También es un intento de ordenar las cosas. Entonces lo que ocurre en suma es que ni el Código Penal ni los códigos civiles son suficientes para garantizar la armonía en la sociedad humana, porque hay algo detrás, y es que nos saltamos esos códigos porque no nos hemos dado cuenta de lo que es en esencia realmente el bien y el mal. Las grandes religiones, es curioso, coinciden en una regla ética universal: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, lo cual ya como punto de partida, bueno, pues va a dar un equilibrio a las cosas. Lo que pasa es que la formulación es negativa, es negativa, no hagas a los demás. Entonces, en ese sentido, Jesús le dio la vuelta y dice, ama a los demás, ama al prójimo como a ti mismo. Ya sabéis que en Levítico se decía también lo de ama al prójimo como a ti mismo, pero se le decía en un contexto no hagas daño a los miembros de tu tribu, con lo cual parecía que el prójimo era solamente el miembro de la tribu. Sin embargo, Jesús vino a extenderlo y dijo que no, que prójimos son todos los que están próximos a ti, y da el ejemplo del samaritano, por ejemplo. El caso es que todo el mundo deseamos el amor, todo el mundo deseamos ser amados, es una cosa normal. Y cuando somos amados, pues decimos, qué bien estamos, qué a gusto estamos. Pero es obvio que para que eso ocurra, necesitamos que alguien nos dé amor. Y entonces, un primer problema que encontramos y que hoy no vamos a resolver, dada un poco la brevedad que quiero imprimir a esta conferencia, pues hay que entrar en la definición de amor. Si buscáis definiciones de amor, si preguntáis a la gente definiciones de amor, veréis que hay una gran complejidad. Y la gente dice, amor, amor, uy, ¿cómo me gusta el amor? Sí, me gusta el amor, uy, qué bien me he sentido, sí, pero ¿qué es? Oiga, ¿es lo mismo el amor a un cuadro que el amor a tu hijo? ¿Es lo mismo el amor a tu hijo que el amor a tu empleado? ¿Es lo mismo el amor a tu empleado que el amor a tu jefe? ¿Es lo mismo el amor a tu jefe que el amor a tu patria? Si todos son amor, tendría que haber una definición común de amor, pero muchas veces el ser humano no suele dar respuesta a ello. Por eso aquí hay una respuesta muy bonita, que también viene del reverendo Sam Myung-Moon, que es que el amor es una fuerza emocional que une al amante con el amado, no al amado con el amante, sino al amante con el amado, que es el sujeto que ama al otro, la madre que ama al hijo, el esposo que ama a la esposa. Entonces él es el amante y ella es la amada, con el propósito de hacer crecer al otro, al ser amado, respetando su propia naturaleza. Ahora, evidentemente, lo bonito es, en el ser humano, intercambiar las posiciones, de modo que el que es amante, en ese momento da al otro, y luego el otro asume la posición de amante y te da a ti. Entonces se forma un equilibrio de dar y tomar. Este equilibrio alcanzaría hasta el propio Dios. Dios nos ama, pero ¿quién puede decir que a Dios no le gusta ser amado? Pues lo lógico y normal es que haya una reciprocidad y que a él le guste también pues ser amado. ¿Qué sería entonces el mal en la sociedad humana, el mal en el mundo humano, que es del cual vamos a hablar? Es no actuar con amor. ¿Y cómo no actuamos con amor? Pues no actuamos con amor cuando en lugar de hacer crecer al otro, lo explotamos. Por ejemplo, lo dominamos.
lo dominamos en beneficio nuestro. Eso es malo. O los seducimos en beneficio nuestro. Eso es malo. O bien damos prioridad en la relación con las personas a los placeres materiales en lugar de a los placeres de intercambio espiritual. Por ejemplo, en lugar de tener amistad con Ignacio, pues yo podría decir, no, vamos a comer, a beber, y esto es lo más importante. Entonces, claro, si eso fuera así, pues Ignacio y yo al final no crearíamos una relación próxima, porque Ignacio diría, lo que a único que le gusta a Enrique es comer y beber, y entonces no le interesa la relación conmigo. Entonces, claro, esa prioridad a lo material pues rompería también una relación de amor. Entonces aquí tenemos esos tres elementos. Dominar a los otros en nuestro propio beneficio genera conflicto. Seducir a los otros en nuestro propio beneficio, porque se puede ser muy hábil con las palabras y muy sutil. Y entonces, como en la película aquella del libro de la selva, la serpiente que hablaba así, con este tono, claro, se puede ser muy sutil, pero ¿qué? Para llevarte al otro al huerto. Es también una forma de dominio, no directo por la fuerza, pero sutil. Tampoco es bueno, porque estás pretendiendo en realidad aprovecharte del otro. Entonces ya no se trata solamente de la fuerza o de la suavidad, sino de cuál es el propósito que subyace detrás. Si el propósito nuestro es hacer crecer al otro, la cosa está bien. Ahora bien, si queremos hacer crecer a otro, por ejemplo, como sabemos que Jennifer está ahí al fondo y la queremos hacer crecer, y dice, pues chicos, la vamos a estirar para que mida 1,70 m. Pues sería terrible, porque para que mida 1,70 m, pues si ella mide 1,65 m, ¿cómo vamos a poderle que mida 1,70 m? Vas a empezar a estirarla. Lo único que conseguiríamos sería producirle daño, dolor, porque está en su naturaleza pues tener la altura que tiene. Entonces hay cosas que hay que respetar, ¿eh? Entonces, bueno, pues estas cosas son normales y hay que tenerlas en cuenta a la hora de tener una relación de amor con los seres. En suma, ¿qué sería el mal? No actuar con amor. El bien es actuar con amor. No actuar con amor es el mal, porque no actuar con amor, sea pues por acción o por omisión, al fin de cuentas es algo que no nos une con los demás y nos crea una separación de ellos. Seguimos entonces ahora para avanzar en el tema del origen del bien y del mal. Aquí tenemos una historia, que es la famosa historia bíblica, que todos más o menos habremos leído o conocemos, algunos más que otros, pues porque al ser de más edad, pues la leíamos más antes que ahora. Y entonces la historia bíblica, pues al final nos resume aquí la historia de la caída del hombre. Hay un árbol de la vida, un árbol de la ciencia del bien y del mal, una serpiente, Adán y Eva. Vamos a ver si recordamos un poco de esto que se dice en la Biblia, que es muy interesante, porque es un libro muy misterioso y se encuentran en él cosas muy, muy curiosas. Si os acordáis, en la Biblia se empieza diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y les dijo, creced, multiplicaos y dominad la tierra. Señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales de la tierra. Y Dios vio todo esto y vio que era bueno. Y fue el día sexto, y el día séptimo reposó y descansó. Y después Dios hizo brotar de la tierra árboles de buena apariencia y con fruto bueno para comer. Y puso también en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo, de todo podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si coméis de él moriréis. ¿Qué ocurrió después? Que la serpiente, astuta, se acercó a Eva y le dijo, ¿con que no coméis de todos los árboles que hay en el jardín? Y Eva dijo, no, comemos de todos excepto del árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos moriremos. Y la serpiente le dijo, no es así. Al contrario, si coméis, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y entonces, como dice la Biblia, Eva miró al fruto y lo vio de buena apariencia, apetecible para comer y encomiable para encontrar sabiduría. Y comió de él. Después comió de él y le dio a Adán, el cual también comió. Entonces,
se dieron cuenta de que estaban desnudos, se hicieron unos delantales con hojas de higuera y fueron a esconderse. Y llega Dios y le dice: Adán, ¿dónde estás? Es que estamos aquí porque nos hemos dado cuenta de que estábamos desnudos y nos hemos escondido. Dice: ¿no será que habéis comido del árbol del cual yo os dije que no comierais? Y entonces Adán dice: la mujer que me diste por compañera me dio de comer y comí. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces Dios condenó a la serpiente, la maldijo: maldita serás entre todos los animales, pondré enemistad perpetua entre la mujer y tú, entre su descendencia y la tuya, y tú la herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Y a la mujer le dijo: porque has hecho esto, parirás a tus hijos con dolor, multiplicaré los dolores de tu preñez, estarás sometida a tu marido, que se enseñoreará de ti, y tu deseo será para él. Y finalmente al hombre le dice: trabajarás el pan con el sudor de la frente, la tierra te negará sus frutos, abrojos y espinos te dará, y así te pasará todo el resto de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Y a partir de ahí empezó el problema. Esa es la historia bíblica. Pero ¿qué quiere decir la historia bíblica? Evidentemente estoy diciendo: bueno, esto ya lo sabemos, pero hay algún significado detrás de esto, y es ahí donde tenemos que entrar, que es donde realmente se manifiestan las aportaciones que el reverendo Moon ha hecho sobre este tema. Recordemos, cuando lo que hemos dicho antes, los elementos básicos, cuando están en el jardín y hay todos los frutos, todos los árboles, Dios le dice a Adán y Eva: de todo podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si coméis moriréis. Y dice la Biblia: y Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Después Dios le dice: si coméis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, si coméis moriréis. La serpiente le dice que no morirán. Y entonces Eva al final toma el fruto, se da cuenta de que hay algo en ella, habla con Adán, le da de comer del fruto, se dan cuenta de que están desnudos, se hacen unos delantales con hojas de higuera y se esconden. Se cubrieron con unos delantales de hojas. Pero luego hay otras cosas menos conocidas, esta seguro que no la conocéis, a mí me llamó mucho la atención también cuando la conocí, pero que es de la epístola, una epístola además muy rara, porque siempre cuando oímos hablar de las epístolas, pues Pedro, Pablo, Romanos, en fin, a los romanos, Juan, pero Judas es una epístola que dice uno: ¿esta epístola quién es? ¿Quién será este? ¿No? Pero hay una frase muy interesante de Judas que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado Dios bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo castigo del fuego eterno. Entonces, vamos a entrar un poco en esto. Fijaros que vamos a ir viendo los signos de cada cosa. Árbol de la vida. Hay dos árboles en el paraíso, están Adán y Eva, pero en realidad yo no digo que sean Adán y Eva los dos árboles del paraíso, sino que, porque es que si no, un poco sería injusto el papel de la mujer. Si es el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y el hombre el árbol de la vida, pues esto sería un poco, en fin. Lo que sí es, la idea sería la siguiente: en Proverbios se dice: árbol de la vida es el deseo cumplido, y árbol de la vida era el símbolo del ser humano que alcanza la madurez, es decir, que entiende de verdad lo que es el amor verdadero y lo pone en práctica, tanto Adán como Eva. Pero era la meta que los dos tenían que alcanzar, el árbol de la vida. Por eso en el Apocalipsis se dice: dichosos aquellos que laven sus vestiduras y alcancen el árbol de la vida. En suma, el árbol de la vida era llegar a ser seres humanos perfectos en amor verdadero, crear por tanto un mundo de amor, que era la clave. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el símbolo de la etapa de inmadurez. No era malo, era simplemente como decir: un niño no es malo,
El niño no es malo, pero hace una travesura y puede tirar una maceta por la ventana y le cae a un señor que está abajo y le mata. Es decir, es una cuestión de madurez. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere a la etapa de inmadurez. Es una etapa que depende de la responsabilidad del ser humano en tomar un camino u otro. Hay dos opciones, puedes tomar un camino u otro. El camino de la humildad y de la generosidad hace crecer al otro. El camino de la soberbia y del egoísmo da prioridad a nuestro interés personal y crea conflictos. Entonces no nos hace madurar adecuadamente. Todos los seres humanos deberíamos crecer en el camino de la humildad y de la generosidad de hacer crecer al otro. Si lo lográramos, este mundo sería una maravilla. Podríamos pasear por las noches sin miedo a que nos asalten, de ninguna forma. O sea, sería muy bonito estar así. O sea, podríamos compartir, sería algo. No tendríamos que tener puertas con puertas blindadas y llaves, sino sería una cosa mucho más sencilla de vivir. Recordemos que la Biblia fue escrita después de que sucediera la caída y que lo hizo con un mensaje de símbolos. Digo esto porque en la caída vemos que quien cae primero es Eva, y fue porque sucedió así, pero no es que estuviese, digamos, previsto o predeterminado que fuera a ser así, sino que se cuentan las cosas a posteriori de que han pasado. ¿Cuál era el fruto? Dice, si coméis moriréis, y era un fruto. Entonces, ¿cuál era el fruto este? Era un fruto que sería más atractivo que el miedo a la muerte. ¿Y por qué es capaz una persona de arriesgar su vida? Pues una persona es capaz de arriesgar su vida pues por su hijo, por su padre, por su mujer, por la patria, por la libertad, es decir, por amor a su padre, a su hijo, a su madre, a la patria, amor a la libertad, es decir, por amor. Luego el fruto era algo más atractivo que el miedo a la muerte, entonces el fruto era el amor que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es curioso cómo hay muchas veces intuiciones en el ser humano sobre de qué estamos hablando. Fijaros esto que viene ahora. El árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva. El fruto es superior al amor, el amor sexual, el amor de Eva. Y fijaros la foto de aquella chica, esto viene de una revista que voy a poneros ahora, con, digamos, la manzana en su sexo. Aquí tenéis, son dos revistas puestas aquí. Entonces, fijaros que hay insinuaciones, como decir, la seducción de Eva tiene que ver con lo sexual. Pero hombre, si Dios nos hizo seres con sexo, ¿qué problema tiene que hay ahí? No puede haber un problema, no tiene que haber problema en eso. Algo no hemos entendido bien. Y aquí, en esa otra revista, la chica directamente lo dice, soy la fruta prohibida. Pero bueno, ¿eso cómo se entiende? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Si no hubiésemos seguido teniendo los seres humanos relación sexual, hoy no estaríamos aquí hablando, no habría nadie en la Tierra. Luego, entonces, aquí hay algo que no puede ser, habrá que entenderlo. Pero el caso es que hemos visto que ellos se hicieron con unos delantales de hojas y se cubrieron las partes bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema que tuvo que ver con la caída tuvo que tener que ver con el tema sexual. Por otra parte, estamos diciendo ahora, comieron de un fruto porque lo que les impulsó a comer de él era más fuerte que el miedo a la muerte. Y de hecho, la realidad es que muchas veces el atractivo sexual hace que se hagan barbaridades en el mundo en que vivimos. Desde la maté porque era mía, robarle la mujer a otro, en fin, montones de cosas que han pasado en la historia, que están constantemente en el día a día de la historia, luchas que ha habido, traiciones, deslealtades, y están ahí. Dices, pero hombre, ¿cómo le has podido quitar la mujer a tu mejor amigo? Entonces, hay cosas que dices, bueno, ¿cómo es posible? Y es porque ese atractivo sexual es muy fuerte y si tú dices, bueno, pues me dejo llevar por él meramente, pues entonces eres capaz de adoptar esas actitudes que luego provocan mucho daño. Vamos a ver entonces qué pasó. Se dice que los ángeles, como hemos dicho antes en Judas,
fornicaron y se fueron tras un uso innatural de la carne. Pero vamos a ver, un ángel, si un ángel es un ángel, ¿cómo es posible que un ángel haya fornicado y se haya ido tras un uso innatural de la carne? Bueno, los ángeles son como los seres humanos, pero solamente la parte espiritual, no la parte física, la parte espiritual. Y esos ángeles, digamos, pues tenían también un proceso de camino hacia la madurez de ellos. Y la madurez de ellos era igual que en el ser humano. Tenían que aprender lo que era el amor verdadero, tenían que respetar al ser humano, tenían que hacer crecer a Adán y Eva, que habían sido creados después por Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces los ángeles tenían que haber podido respetar. Pero ¿qué pasó allí? Lo que ocurrió fue lo siguiente. Vamos a ver primero los hechos y luego el porqué de los hechos. La historia, lo que explica esta revelación es la siguiente. Lucifer vio que Dios había creado a Adán y Eva y vio que en esa creación había creado seres que tenían parte física y parte espiritual, no solo como él. Y él era, hasta ese momento, era el jefe de los ángeles, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos, llegan otros que son superiores a ti. Eso pasa constantemente en la vida. Tú tienes un futbolista que es muy bueno, pero llega otro mejor. Entonces puede aparecer una envidia que pretendería ver si tiene un accidente de tráfico y se mata. Es normal, porque si se enfocan mal las cosas, en lugar de reconocer la superioridad del otro, tú lo que quieres es eliminar al otro. Aquí en el caso de Lucifer, él vio a Adán y Eva y vio que eran, digamos, que tenían esa superioridad sobre él. Ahora él era un profesor, en el sentido de que llevaba mucho más tiempo participando con Dios en el proceso de la creación, había sido creado antes que Eva y que Adán, entonces sabía cómo eran las cosas, tenía una gran sabiduría, gran conocimiento de las cosas. Le faltaba entender lo que era el amor verdadero, que era su reto también para crecer. Entonces se encuentra con que tiene unos seres a los cuales teóricamente él debería hacer crecer a Adán y Eva. Y entonces él ve a Adán y a Eva, y a Adán en particular, y siente que Adán sí que iba a ocupar en el futuro su posición, porque tenía cuerpo físico para dominar los peces, las aves, los animales, y al mismo tiempo tenía la dimensión espiritual, que es la que quedaría después de la muerte. Entonces tiene celos de él, y empieza Lucifer a sentir que Dios no le ama a él, porque ha creado a otro superior a él. Cuando uno ve a una persona, caramba, que es mucho más guapa que nosotros, es mucho más inteligente, es mucho más rica, digo, uy, qué envidia me da. Entonces esa envidia te puede llevar a decir, oye, ¿y a mí por qué no me has dado esto, Dios? Entonces esa fue la idea que tuvo Lucifer, la sensación que tuvo. ¿Y él qué hizo Lucifer? Se acercó a Adán y Eva, pues como al principio yo creo que fue inclusive de una forma inocente. Se acercó a Adán y Eva como se acerca un niño que no le han dado una bicicleta, pero que al niño del vecino le han dado una bicicleta. Voy a jugar con la bicicleta, tal, me acerco y parece que comparto la bicicleta que no tengo. Entonces Lucifer pues se acercó a Adán y Eva, ahí pues un poco así, y empieza a tener una cierta relación con ellos. Pero hay una cosa muy importante que también forma parte de esta información, y es que en el mundo humano hay varón y hembra, pero en el mundo angélico eran machos, eso es masculino solo, los femeninos se crearán después. Y entonces no había ángeles femeninos. Y, digamos, Lucifer, con su carácter masculino, es muy bien recibido por Eva más que por Adán. Porque ya sabéis que cuando hay dos machos alfa en un sitio, en esa terminología que se usa mucho, ¿no? Cuando hay dos machos alfa se pelean y no sé. En cambio, vas y hablas con una chica, que como no es el macho alfa, sino será la hembra alfa si quieres, pero es distinto y es más fácil hablar. Entonces, de una forma natural, Lucifer empezó a tener una relación mayor con la chica. Entonces, esa relación que tiene con la chica, con Eva, llegó a un momento en que empezó a quererla para él, no que fuera para Adán. La quiero para mí, es la mujer de mi mejor amigo, pero la quiero para mí. La verdad es que Adán a lo mejor no era tampoco su mejor amigo, pero bueno, no quita el que la quería para él.
Entonces, eso le llevó a Lucifer a inducir a Eva a comer del fruto prohibido. Es un caso además muy típico, cuando una persona, un hombre, está en una posición de superioridad, en política, en la universidad, en otras posiciones, eso es un atractivo ante la mujer. Y muchas veces usa ese atractivo, soy el que puedo, el que tengo poder, para, digamos, envolver, llegar a tener una relación sexual con esa mujer. Entonces Lucifer, el caso es que tuvo esa relación sexual con Eva. Y Eva entonces, cuando tuvo la relación sexual con él, sintió en su conciencia que había hecho algo que no estaba bien, algo que no estaba bien. Y entonces miró a Adán y lo vio inocente, tranquilo, entonces ella se acercó a él, se acercó a Adán, y al final en esa relación con Adán, pues llegó a tener una relación sexual con él. ¿Qué pasó entonces? Que ahí tenemos los tres elementos que, digamos, del mal. Aquí hemos hemos resumido aquí la idea, cómo Lucifer se transforma en Satán mediante la relación sexual que tuvo con Eva, porque entonces pasó de la situación normal a abusar de Eva. Eva siente en su conciencia que ha hecho mal y seduce a Adán. ¿Para qué? Para quitarse su problema de conciencia. A ver si se me va. También lo hizo con un mal propósito, y ahí tenemos el problema. Y Adán, tras la relación sexual, ¿qué es lo que pasó? Pues algo que es muy frecuente en la realidad humana, es que las mujeres son más espirituales y los hombres más materialmente sexual. Una mujer puede ir al acto sexual con alguien con el cual ha creado una relación, pero un hombre puede ir al acto sexual con cualquier mujer que le caiga bien. Y entonces ese fue el otro elemento. Entonces, los tres, Lucifer, Adán y Eva, tuvieron conciencia, ser conscientes distinto de tomar conciencia, pero fueron conscientes de que algo en su conciencia les remordía. Pero Lucifer, ¿qué hizo? Se quedó en la soberbia. No quiso pedir perdón. No quiso decir, oye, me he equivocado, no me siento bien, Dios, algo he hecho que no está mal. No, sino que se quedó en el poder, ya tomó el poder. Eva se entronizó también en su pasión por Satán, porque se apasionó por Satán, porque Satán era un ser muy brillante, era un ángel brillante, que la deslumbró, y ella se apasionó por Satán, y también sedujo a Adán, pero tampoco quiso reconocer que lo había utilizado Adán para intentar recuperar la inocencia perdida. Y Adán se entronizó en el placer físico. Y aquí tenemos los demás, los elementos del mal, que son, no actuaron con amor ninguno de ellos. Lucifer, Adán y Eva introdujeron el dominar a los otros en nuestro propio beneficio. Dominó a Eva en su propio beneficio, ya que él era el profesor de universidad, el gran político, el gran ser con gran atractivo, y la dominó. En segundo lugar, sedujo a otros en su propio beneficio, que fue el modelo de Eva, sedujo. O dio prioridad al placer de los sentidos físicos en lugar de los valores espirituales como la libertad, la fraternidad o la justicia. Y entonces, por eso, Jesús dijo que había que actuar con amor verdadero, y el amor verdadero sigue siendo aún la asignatura pendiente de la humanidad. ¿Por qué, si tanto se habla del amor, no somos capaces de crear un mundo de amor? En primer lugar, porque creemos que no es posible, que eso es una teoría, es una utopía. Y es porque desde la confusión que se produjo tras la caída original, el ser humano se ha ido separando de esto. No tuvo suficiente tiempo Jesús para explicar todas estas cosas, porque fue crucificado. Y por eso ahora ha venido esta nueva revelación que complementa las cosas y que nos viene a decir que realmente el ser humano cayó por esa cosa que es tan oculta hoy en día. Es más, si hay un tema que es confuso aún hoy en día es la sexualidad. El matrimonio abierto, el no sé qué cerrado, historias, y al final hay una confusión tremenda y se producen montones de conflictos entre las personas por ese tipo de cosas. Y cuando ya se pone el conflicto a nivel de pareja, a nivel de familia, se transporta a la sociedad y al final se van creando desconfianzas. Y es muy curioso que eso haya sido así. Bueno, pues yo aquí con esto voy a terminar mi exposición, he procurado ser breve, y ahora sí que podemos entrar en un intenso diálogo, que a lo mejor no queréis preguntar nada, ¿verdad?
o si quieren preguntar algo, nunca se sabe. Bueno, pues muchas gracias.